totes i tots, les persones que ens acompanyeu avui per inaugurar aquesta exposició, que sempre és un motiu d'alegria. I encara més quan ho fem en un espai tan emblemàtic com és el Museu de Cantereria, que l'Ajuntament d'Agost, que és fiel al seu compromís amb la cultura, aposta per un museu viu, obert i divers, on tenen cabuda propostes que ens connecten amb el nostre llegat i que ens desperten emocions com són l'alegria, la nostàlgia, sorpresa o curiositat per el que tenim pròxim avui. En aquesta ocasió tenim el plaer d'acollir l'exposició Alicante, una provincia de western en los años 60, coordinada per Estefanía Soler i per Begoña del Tell, des de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert. Els dos els volem expressar el nostre agraïment per la seva dedicació i professionalitat. Igualment, volem reconèixer la col·laboració de Cristina, que també ha contribuït a fer possible aquesta mostra. El que podreu visitar des d'avui i fins a finals de març és el resultat d'una selecció minuciosa per adaptar l'extensa col·lecció de John Sanderson, aquí present, a l'espai expositiu del nostre museu. John és, sens dubte, l'ànima d'aquesta exposició. El seu treball de recopilació i catalogació del material cinematogràfic és extraordinari i gràcies a ell podem gaudir d'una de les col·leccions més importants del nostre país sobre l'època dorada del western. El western va ser un gènere immensament popular a les sales de cine i durant dècades també a la televisió, encara que amb el temps ha perdut protagonisme, es deixa un llegat immens de pel·lícules amb actors i actrius mítics i escenes que formen part de la història del ser primat. La província d'Alacant va ser escenari de moltes d'aquestes produccions i Agost no es va quedar a la marge. Són nombrosos els actes i records vinculats al rodatge de El regreso de los siete magníficos, amb el carismàtic Jules Briner al capdavant d'un repartiment ple d'estrelles de Hollywood i del cine nacional. No debades, la pel·lícula va ser nominada a l'Oscar a la millor banda sonora adaptada. Sempre quedarà en la memòria del nostre poble el gest solidari dels protagonistes del film que contribuïren a la construcció de l'escola La Milagrosa, on s'han format generacions de xiquetes i xiquets d'Agost. Un detall que es mostra el costat més humà de les grans figures del cinema. També Kid Rodelo o Fugitivos de Yuma tingueren Agost com a escenari. Potser són títols menys coneguts, però conformen el valor que la indústria cinematogràfica dels anys 60 va trobar en el nostre paisatge, especialment adequat per a recrear
l'ambient de l'oest americà. Per això, rebre avui aquesta exposició és una magnífica oportunitat per a mostrar una vegada més el nostre agraïment al món del cel·luloide i, com he dit, a John Sanderson, pel seu compromís amb la cultura audiovisual, tant a través de la seva col·lecció com des de les aules de la Universitat d'Alacant, on continua compartint el seu profund coneixement del cinema. Esperem que disfruteu de l'exposició i que per uns instants pugueu viatjar al món de la imaginació, per què no, imaginar la vida en l'oest del segle XIX o sentir-vos part del rodatge d'aquelles pel·lícules plenes de pistoleros, bandidos, persecucions i bases de saló. La imaginació de cada un farà la resta. Moltes gràcies. M'acompanya de John Sanderson, Juan de Dios Navarro Caballero, que és el diputat provincial de Cultura, i Estefanía Cristina, la directora. A todos, primero gracias al diputado de Cultura, que siempre contamos con su apoyo, al alcalde Juanjo Castelló, a su equipo, las concejalas de Cultura y Maripaz Prieto y Carolina, que están aquí acompañándonos, por acogernos en este Museo de la Alfarería, que es una maravilla, y además ya realizamos un taller de alfarería que fue todo un éxito el año pasado. Bueno, cuando John Sanderson me dio a conocer este fondo, vimos una oportunidad para darlo a conocer por la provincia, tanto como joya documental por sí misma, por la cantidad de folletos y de carteles que tenía, como una forma de recordar un pasado reciente que tuvo Agost además como epicentro. Desde el IAC, desde el Instituto Alicantino de Cultura como Gil Albert, creemos que el cine es una de las manifestaciones culturales que más trasciende y que es más transversal en la población y que forma parte de nuestra memoria colectiva. Aquí podéis ver carteles, programas de mano, fotogramas, fotografías, revistas que dan cuenta de un momento muy concreto y una forma de hacer cine también muy específico. Antes de pasar la palabra a John Sanderson, que luego nos hará una visita guiada, me gustaría reconocer el gran trabajo de mis compañeras de equipo, Estefanía Soler y Begoña, que se han encargado del montaje y también, bueno, entre otras muchas cosas, y también a Jesús, que está por aquí también y que nos ha ayudado muchísimo a la hora de realizar todo, de proporcionarnos todo lo que necesitábamos, de ayudarnos a subir los carteles, a montarlos y bueno, que espero que os guste y que esperamos que lo disfrute mucha gente del pueblo y que se sientan identificados y recuerden cosas a partir de esta exposición. Muchas gracias, le dejo la palabra. Buenas tardes, es muy emocionante poder montar y presentar esta exposición en Agost, que siempre ha sido el referente de los westerns norteamericanos rodados en la provincia en los años 60 y sobre todo por la película Regreso de los Siete Magníficos. Agradecer pues tanto la disposición de la Diputación de Alicante como de la Alcaldía de aquí de Agost y también evidentemente el entusiasmo de Cristina Martínez al frente del Instituto Juan Gil Albert y por supuesto la colaboración de Begoña del Tel y Estefanía Soler y también del señor que está encargado aquí, que es Jesús Pedro, y que también hemos estado al pie del cañón para tener esto dispuesto para presentarlo a ustedes hoy y hacerse una idea de por qué y cómo el western norteamericano aterrizó en esta provincia. Muchas gracias y espero que disfruten de la exposición. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias Juanjo, porque para el Instituto Juan Gil Albert de Cultura de la Diputación de Alicante, nuestra provincia, es un honor poder estar hoy aquí presentando esta exposición, al que quiero agradecer a John pues la voluntad que ha tenido y sobre todo la generosidad para que podamos conocer una parte de nuestra historia de los años 60
de los western y sobre todo pues de lo que es nuestra historia. Yo creo que era importante el poder estar aquí y sobre todo que la provincia sepa, como me dice todos los días el presidente de la Diputación, Toni Pérez, que la Diputación y todos los organismos, como el Instituto Juan Gil Albert, es de los 141 municipios de la provincia. Por eso se hizo aquí ese taller de alfarería, por eso hoy estamos aquí con esta exposición que la llevaremos a algún otro sitio, si Dios nos lo permite. Y en este punto pues quiero agradecer a Cristina Martínez el trabajo, quiero agradecer a Estefanía y a Begoña, porque gracias a ellas pues hoy estamos aquí y esa ilusión y ese empeño con lo que se hacen las cosas, la gente buena, porque tenemos a lo mejor de la provincia, el Instituto Juan Gil Albert, nos permite poder estar aquí, a Jesús también, por habernos guiado, habernos ayudado para que esta exposición que vamos a poder disfrutar ahora, pues pueda venir mucha gente de Agos para que sepan cuál es nuestra historia. Para nosotros esto es patrimonio cultural, para nosotros la cultura es fundamental y es una de las piezas claves que tenemos en la Diputación. Yo solo me cabe decir, alcalde, gracias y sobre todo que sepas que la Diputación está por y para lo que necesitéis, por y para lo que necesiten los ciudadanos de Agos y de toda la comarca y de toda una provincia, y que podamos disfrutar de esta exposición que John pues, nos ha permitido el poder disfrutarla, y que sepáis que el Instituto Juan Gil Albert está para lo que podáis necesitar, igual que todo el área de cultura de la Diputación. Aquí hay más miembros del Instituto Juan Gil Albert, al que quiero también agradecer, entre otros a David y algún compañero más, y sobre todo que, bueno, que sea de vuestro agrado, que yo haya quedado contento con la exposición, cómo se ha tratado y con el cariño que Cristina y todo el equipo lo ha llevado a cabo, y nada más, que podáis disfrutar y que sepáis que tenéis a toda una provincia a vuestro lado para lo que necesitéis, y que esto es un fiel reflejo de lo que es la Diputación, que es la Diputación de 141 municipios y es la Diputación de 2 millones de ciudadanos de la provincia de Alicante. Nada más, muy buenas tardes y muchas gracias. Bien, entonces empezó la presentación, digamos, intentar entender primeramente por qué la industria del western norteamericano aterriza en Europa y más concretamente en España. Entonces, esto se debe a que, primero, la popularidad del western norteamericano en su propio país iba en picado, porque allí se vivía en otros tiempos ya, se luchaba a favor de los derechos civiles de la ciudadanía negra, contra la implicación en la guerra del Vietnam, etc. Entonces, estas heroicidades de los westerns clásicos norteamericanos pues iban de capa caída, y sin embargo en Europa todavía había público para el western. En Estados Unidos había pasado a la televisión con series, no sé si les sonarán, porque yo soy bastante mayor, pero sí, Bonanza, por ejemplo, El Virginiano, Caravana, entonces el western se veía en la televisión, pero en las salas de cine, pues a diferencia de Europa, en Estados Unidos ya no iba la gente al cine. ¿Por qué en España? Porque Samuel Bronston, un productor americano, abrió unos estudios en España, y entonces la popularidad que alcanzaron los técnicos españoles por su profesionalidad y valía traspasó fronteras, y entonces se sabía que aquí había ya técnicos, aunque no hubiera industria, pero sí que había técnicos capaces para poder traer westerns aquí. Westerns
que incluso directores españoles estaban ya filmando. Hay una saga, una familia que se llama Romero Marchent, Joaquín Luis, bueno, estaba rodando en los años 50 películas de la serie de El Coyote, basadas en unas novelas de José Mallorquí, y luego en los 60, a principios de los 60, había directores como Ricardo Blasco, incluso José Luis Borau, que también rodaron westerns en España, siguiendo todavía los cánones norteamericanos. Entonces, evidentemente, también tiene que ver que era mucho más barato rodar en España que rodar en Estados Unidos. O sea, que traer a los artistas principales, al director, al productor, etcétera, a rodar a España les salía más barato, y el resto, contratarlo aquí, les salía más económico que rodar allí. ¿Por qué? También porque habían terminado el conocido Star System, por el que las productoras contrataban a los actores por una docena de películas que tenían que rodar para ellos, y eso se había terminado. Y entonces los actores cobraban, tenían sus propios representantes, como en la actualidad, cobraban por película, y entonces los costes se dispararon. Y como los westerns norteamericanos no tenían público en Estados Unidos, pues había que abaratar costes para compensar. Y por eso vinieron aquí también. Kid Rodello es la primera película, el primer western norteamericano que se rueda en la provincia de Alicante, también en Agost, en Elche. Bueno, si se ve la película actualmente, se reconocen bastantes sitios, protagonizado por, reconocible sobre todo, Janet Leigh, que había muerto en una ducha apuñalada 6 años antes, según la voluntad de Alfred Hitchcock, en Psicosis, apuñalada por Anthony Perkins. Y era la misma actriz, o sea, una actriz que estaba entonces casada con Tony Curtis, y que vino a rodar a España, aquí, a la provincia de Alicante. Bueno, se hospedaban, la única infraestructura hotelera que había era el Hotel Carlton, al final de la Rambla de Alicante, que era donde se hospedaban todos los equipos de rodaje que venían por ahí. Entonces, se rueda Kid Rodello, todavía siguiendo los cánones norteamericanos, y pues es una película más bien del montón, económica, pero ya abrió el camino para que hubiera más rodajes aquí en la provincia de León. Bien, aquí pueden ver publicidad norteamericana, hay una guía publicitaria, algunos fotocromos de la película, y luego un fotocromo español de los típicos de aquel entonces, que estaban hechos en cartón. Y sí, estos estaban hechos en cartón, y los folletos del estreno en el Cine Ideal de Alicante de la película, aunque en la publicidad no se hizo referencia a que se había rodado aquí en la provincia. Estos son unos ejemplos de westerns tradicionales. Bueno, esta en concreto, Comanche, duelo de razas, con todos los tópicos sobre los nativos norteamericanos, su brutalidad, etcétera, y la india que se enamora del vaquero de turno. Era uno de los casos típicos de las películas de los westerns norteamericanos de finales de los 50. Y luego también llama la atención la publicidad de la película La Ley de la Horca, James Cagney, que en los años 40 había sido censurado en todas las películas que se estrenaban protagonizadas por James Cagney. No salía su nombre,
porque había hecho unas declaraciones públicas en contra de la dictadura franquista, y entonces aquí sí que aparece, pero encontraron otra manera de censurar o de entorpecer la presencia de James Cagney en las carteleras españolas. Si se acercan podrán ver que se estrenó en versión original con subtítulos, lo cual equivalía a que no fuera nadie a verla. Y aquí tenemos un folleto en los cines Ideal y Coliseo de Elda, que les llega a principios de los 60 un western en versión original con subtítulos. Entonces, pues, James Cagney ya podía despedirse de que tuviera su película y su público. Luego, aquí tenemos ejemplos de películas westerns estrenados, en el año 64 en Rojales, en el año 65 en Callosa del Segura. Este es un ejemplo, si han mirado la letra pequeña, es uno de los primeros ejemplos de western norteamericanos rodados en España. Pueden adivinar, no fue en la provincia de Alicante, ya pueden adivinar dónde. Sí, Almería. Entonces, eran todavía los westerns rodados siguiendo los cánones clásicos del western norteamericano. Encontramos entre los secundarios, por ejemplo, un nombre, Leo Anchoriz, que a lo mejor creo que fue presentador de un programa de televisión española en la época. Y luego se seguían haciendo westerns en Estados Unidos, pero con poco éxito. Aquí tenemos uno de un referente, que es Jules Briner, de que después veremos bastante información sobre él. Un actor vinculado a Alicante, a la provincia de Alicante, porque durante el rodaje de una de las películas de los estudios que montó Samuel Bronston, Salomón y la reina de Saba, que originalmente iba a ser interpretado por Tyrone Power, se murió en España. Y entonces tuvieron que buscar rápidamente un sustituto. Contactaron con Estados Unidos y mandaron a Jules Briner. Y Jules Briner, a partir de ahí, despegó, aunque ya había rodado Taras Bulba y El Rey y yo, despegó su carrera y él se sintió muy vinculado a la provincia. De hecho, pues fue bastante generoso bueno, estaba hablando el alcalde de aquí antes sobre algunas iniciativas y él se sentía muy vinculado a la provincia porque el Salomón y la reina de Saba, que también se rodó, si lo ven ahora, yo lo he visto recientemente, yo solo he podido distinguir el Palmeral de Elche, que es el reino de Saba, pero se rodó todo por aquí. Entonces, curiosamente, tenemos la película que lo originó todo. Bueno, tampoco que lo originó todo, porque Los Siete Magníficos, la pionera, es un western de los años 60, de 1960, siguiendo los cánones clásicos. Iba a decir, por eso me he cortado antes, que lo inició todo, pero es que Los Siete Magníficos era una copia de una película japonesa, Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa. Y entonces, pues,
hicieron una versión en western, entonces no era tan fácil ver cine japonés, entonces no se sabía que lo habían plagiado. Y luego tenemos El regreso de los siete magníficos, que es rodada aquí en agosto, que ya adapta los cánones del western europeo, porque ya Sergio Leone, con Por un puñado de dólares, su trilogía, pues ya se había hecho muy popular, y entonces el western norteamericano, que iba de capa caída, pues se plantearon, vamos a incorporar pautas del western europeo en nuestro western, así por lo menos los verán en Europa, pero se empezó a ver en Estados Unidos también. ¿Qué son las características del western europeo? Pues principalmente su violencia, su extrema violencia, porque los westerns norteamericanos tradicionales no eran tan violentos. El western europeo sí que lo era. Luego la falta de completa honestidad de los héroes protagonistas, no estaba bien dividida la frontera entre el bien y el mal. Entonces los héroes podían hacer cosas también rechazables. Y luego, como detalle secundario, algunas pautas que han quedado del western europeo, como esos planos interminables de Clint Eastwood mirando la cámara, y entonces decía algo y el interlocutor lo miraba fijamente y entonces decía algo también. Esto se debía simplemente a que eran actores de distintos países, cada uno hablaba en su idioma y no entendían lo que estaba diciendo el otro. Entonces esperaban hasta que se callara el interlocutor, y, bueno, pues ahora me tocará a mí. Y entonces empezaban a hablar. Y eso quedó como una marca de fábrica, llamémoslo de esa manera, del western europeo, cuando los motivos habían sido completamente prácticos. Y El regreso de los siete magníficos, pues se estrenó primero en Estados Unidos. Aquí tienen unos fotocromos publicitarios de Estados Unidos. Luego se reestrenó aquí con otra cartelería distinta y luego tienen los fotocromos españoles, y ya son de papel. Curiosamente, si luego le pegan un vistazo, Jules Briner fue visitado por su esposa y su hija al set, donde se rodaban Los Siete Magníficos, y les hicieron una foto y lo incorporaron como si fuera una escena de la película en la publicidad, que luego evidentemente no era así, no aparece ni la mujer ni su hija en la película. Dos westerns que siguen las pautas dos westerns americanos que siguen las pautas del western europeo. Una es Noche de Violencia, estrenada en 1968. Aquí tenemos un folleto de su estreno en Arcoy, que también marcaba las pautas, seguía las pautas del western europeo. Y luego El Oro de Maquena, que ya es la incorporación, como si fuera suyo propio, de las pautas del western europeo al western norteamericano, rodado en Estados Unidos, con repartos de lujo como Gregory Peck, Omar Sharif, Telly Savalas, que aquí fue masacrada por la censura por cuestiones de índole sexual. Y esto, pues, espero que les haya, no sé, servido de guía o de orientación del por qué el fenómeno del western norteamericano
en España, en la provincia y en Agosto. Muchas gracias. Muy bien.